Hola a todos, buenos días, que Dios les bendiga. Este domingo 17 de mayo, desde el Face de la Casa Central, Monte de Sion, estamos transmitiendo aquí desde la ciudad de Viedma. Quiero que me puedan ir diciendo, por favor, cómo nos estamos viendo, cómo estamos saliendo, cómo sale el audio, se escucha bien. Mientras saludamos a toda la casa, a toda la familia Monte de Sion, ¿sí? Voy recibiendo y la pastora me va a avisar seguramente cómo vamos saliendo, cómo estamos siendo recepcionados. Saludar a las casas, ¿sí? Monte de Sion, que están nucleadas dentro de la visión. Sí, al apóstol Alberto, al apóstol Laura, gracias por la oportunidad que nos dan de poder salir en exclusividad este domingo. Saludos a la casa Monte de Sion Trelew, allí toda la familia, a la casa de Gaiman, al apóstol, perdón, ya le puse apóstol a Matías, pastor Matías, pastora Agostina, a la familia Cutralcó, el pastor Daniel, el pastor Azulma, el pastor Alejandro, el pastor Iván en Bahía Blanca, estaban todavía con su transmisión al aire, así que seguramente lo veremos conectados en un ratito más. Y también a los pastores de Puerto Aysén en Chile, ¿sí? A la pastora Adriana, al pastor Víctor, si nos están viendo, nos están recepcionando, les mandamos un cariño enorme, un abrazo grande, saludos, y esperamos que puedan estar contactados con nosotros ahora o tal vez luego en diferido. No sé cómo estamos, yo no tengo aquí todavía cómo estamos saliendo, ¿sale bien? ¿Se escucha bien? ¿Los comentarios? Bueno, vamos a compartir una palabra en esta mañana, algo que el Señor ha venido tratando mucho conmigo, ha venido hablando mucho sobre un tema que charlaba ayer con el apóstol, un poquitito sobre un tema que surgió, y hacer un poquito de hincapié en lo que venimos hablando todos estos días pasados, desde que empezamos hablando en cadena, saliendo pastores de distintos lugares, hablando primero de la iglesia del último tiempo, luego estuvimos hablando de la función del cuerpo y del desarrollo, del crecimiento, ¿sí? De la misma a través de la manifestación de los distintos vínculos establecidos dentro de la misma para nutrirla y hacerla funcional, ¿sí? Un tema que estuvimos desarrollando mucho con los pastores para que la gente pueda entender cómo tiene que funcionar o cómo funciona la iglesia o la casa. Nosotros manifestamos casa porque si hay casa hay padres y si hay padre hay hijos. Hablamos de casa, de paternidad, de honra, sentido de pertenencias. Y el jueves el apóstol Laura nos estuvo hablando un poquitito sobre las obras de Abraham, ¿sí? Las obras de un padre. Y justamente alguna palabra que se lanzaba allí que me gustó mucho es: las obras que hago, que yo realizo, manifiestan de quién yo soy hijo, ¿sí? Un hijo tiene que manifestar obras y a través de sus obras manifiesta de quién es hijo, a qué casa pertenece. Jesús, en ese pasaje, justamente creo que está en el libro de Juan, hizo la pregunta a los fariseos, ¿sí? O estaba dialogando con los fariseos, los religiosos de aquella época, para evidenciar de quiénes eran hijos por las obras que ellos realizaban. Esto usted lo va a ir viendo tal vez o comparando en el desarrollo de lo que queremos hablar en esta mañana. Y viendo el árbol genealógico al que hemos sido expuestos en el día viernes, ¿sí? en una impartición privada para pastores y para los ministros, no podemos dejar nosotros de examinarnos y alinearnos, ¿sí? A la palabra que ha sido gestada dentro de la casa, ¿sí? Tuvimos una impartición extraordinaria del apóstol, trayendo desde las raíces cómo fue gestada la casa, ¿sí? Y un poquito es hablarle en esta mañana sobre visión, ¿sí? Justamente esa visión es la que debemos capturar nosotros en este tiempo, ¿sí? La visión de la casa que Dios habló, ¿sí? La visión de la casa que Dios habló, para efectuar las obras que manifiestan mi casa o poner en evidencia la misma, ¿sí? Poner en evidencia a mi casa. Monte de la evidencia o monte visible. Fue lo que nos transmitió el otro día el apóstol, algo que nos quedó creo que
sabor a poco, uno siempre tiene ganas de escuchar más y de ser más instruido, pero es lo que alcanzamos tal vez a deglutir en este tiempo y es lo que tenemos que empezar a desarrollar los pastores, los ministros, ¿sí? Para darle esa estatura a la casa para que sea visible en este tiempo, ¿sí? Pero algo ya está determinado, algo ya está establecido, justamente el monte de Sión es un monte que ya está establecido. Ahora, ¿cómo podré manifestar las obras correctas si no? ¿Cómo puedo manifestarlas si no tengo esa identidad y si no tenemos ese propósito el cual debemos alcanzar? Como hijos, portamos la esencia de la casa, somos la extensión de la misma, ¿sí? Los hijos, el hijo en el idioma hebreo es la extensión justamente de la casa, por eso es importante que la visión, ¿sí?, se nos penetre en nuestro ser para poderle dar forma a lo que estamos construyendo. Es la visión que Dios estableció sobre la casa y esa misma visión la esparció sobre los hijos. Por eso los hijos o las casas llevamos el mismo nombre, ¿sí? Donde quiera que estemos, portamos un ADN, una identidad. Por todos lados donde estamos se tiene que reflejar la casa Monte de Sión, ¿sí? Un ejemplo, y lo voy a traer a relucir porque lo charlábamos con el apóstol ayer y él me daba ese ejemplo para poder transmitirlo, ¿sí? Para que se entienda. Los hijos de Leví, por ejemplo, habían, ¿sí?, 12 tribus, y de los hijos de Leví se vendrían a ser 13 tribus en total, pero los hijos de Leví fueron los que fueron separados para servir en el tabernáculo, y de ellos mismos, por ejemplo, de la tribu de Leví salieron sacerdotes, ¿sí?, y también la figura de los 5 ministerios que estaban desparramados por allí, ¿sí? De los sacerdotes estaban Aarón y su familia, y estaban los meraritas, los gersonitas y los coatitas, ¿sí? Lo anoté acá porque por ahí es medio difícil de pronunciar. Pertenecían al mismo pueblo, pero todos tenían funciones diferentes dentro del mismo lugar. Es así como funciona justamente la visión, ¿sí? La que es transmitida desde la cabeza, en este caso de Moisés, para hacerla funcionar a través de los hijos, ¿sí? Para que usted pueda capturar un poquito, cuando hablamos de visión, a veces la gente pregunta, ¿y cuál es la visión que ustedes tienen? ¿O cuál es la visión de la iglesia? ¿Cuál es la visión de X iglesia? ¿Sí? La visión de Dios, reflejada aquí para que usted la entienda, pasa por la cabeza y es transmitida hacia los hijos. Por eso es que ninguna casa está descolgada, ninguna casa va a hablar un idioma diferente, si es que son hijos, ¿no? Entendemos que Casa Monte de Sión, por eso nos llamamos Casa Monte de Sión Cutralcó, Viedma, Trelew, Gaima, Porto Aysén, Chile, ¿sí? Bahía Blanca. Tenemos el mismo nombre porque portamos la misma identidad, ¿sí? El mismo ADN corre por las venas de cada uno de los padres y de ahí es transmitida hacia los hijos. Todos tenemos funciones diferentes, pero como cuando hablábamos de cuerpo, nutrimos al mismo cuerpo con nuestra funcionalidad. Amén. Al principio seguramente cuesta esto, o seguramente le habrá costado a los hijos de Leví, cuando empieza una tarea nueva, ¿sí? Era algo que ellos no estaban acostumbrados, era algo que ellos no sabían, por eso es importante el padre, la claridad que trae sobre los hijos. En la cabeza de Moisés el diseño para bajarlo, para establecerlo sobre ellos, y en la medida que empezaron a funcionar seguramente habrá costado hacerlo funcionar, pero una vez que lo fueron haciendo repetitivamente, cada uno sabía cuál era su función, ¿sí? Bien coordinados, ¿sí? Como dice el libro de Romanos, ¿sí? Dándole sustento al mismo cuerpo. El trabajo del diseño del que estamos hablando, ¿sí? Es con una misma esencia y que estamos portando un mismo ADN. Hacíamos el ejemplo del árbol, ¿sí? La savia que corre por una planta que llega a las distintas ramas, ¿sí? Es lo que corre a través de la visión de la casa, ¿sí? Todos somos nutridos por el mismo ADN que viene de portador del Padre. Ahora, cuando se paraba, cuando se detenía el tabernáculo y cuando había que avanzar, ya cada uno sabía cuál era su función. Por eso es importante entender cuál es la función de cada uno dentro del cuerpo, cuál es la función que tenemos como casa, pues cuando Dios da la orden, ¿sí? Cuando Dios
a través de un padre, justamente nos trae lineamientos. Y Dios nos dice lo que tenemos que hacer en este tiempo. Cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer. Los coatitas nos iban a meter en el trabajo de los meraritas nos iban a meter en el trabajo de los gersonitas. Cada cual se detenía, sabía cuál era su función. Unos tenían que llevar los utensilios, otros tenían que llevar los otros elementos, y las basas, no sé, el altar del incienso, el altar del sacrificio, el arca. O sea, cada uno tenía una función completamente diferente, pero todos trabajaban para la funcionalidad del mismo, ¿sí? Eso para que vayamos entendiendo que es el concepto de visión. Según el alcance, ¿sí?, que tengamos de la visión, porque la otra visión es la visión que tenemos hacia dónde vamos, la visión de alcance que tenemos, ¿sí? Según el alcance de la visión será el alcance de mi labor, ¿sí?, de mi éxito en el trabajo. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de visión según lo que leemos, por ejemplo, en el diccionario, ¿sí? Está la visión de ver y está la visión de lo que le acabo de explicar. Aquí tiene una definición que encontré en el diccionario para que alguno me pueda seguir la línea, ¿sí? Porque por ahí para los que son de la casa es más fácil comprender esto, acorde a la función que tenemos o acorde al trabajo que vamos llevando, pero por ahí nos escucha gente que tal vez no es de la casa, no es de la misma visión, entonces cuesta por ahí entender el concepto. Dice que la visión es la capacidad de ver más allá, ¿sí? La visión es la capacidad de ver más allá en el tiempo y en el espacio, y por encima de los demás. Significa visualizar, ver con los ojos de la imaginación, así dice el diccionario. Nosotros no miramos con los ojos de la imaginación, miramos con los ojos espirituales, ¿sí? Los ojos que Dios nos ha puesto, el cual tenemos que desarrollar, y esa es la visión que tenemos que desarrollar. Dice, en términos del resultado final que se pretende alcanzar. Es un concepto claro que el diccionario nos enseña, ¿sí? El mirar más allá de lo que ves, por ahí suena muy a un dibujito animado, ¿sí? Y mirar por encima de los demás, ¿sí? Es difícil tal vez mirar más allá de lo que ves, ¿sí? Porque con nuestra mente se juega algo tal vez difícil de entender, pero quédese con ese concepto para que usted pueda en el desarrollo de la prédica tratar de comprender hacia dónde lo quiero llevar. Y la otra definición habla de visión como capacidad de ver. Ambas dos le van a servir para entender lo que Dios quiere hablar en este tiempo, ¿sí? Estar posicionado en una casa, saber a dónde va la casa, saber cómo se nutre la casa, saber la posición que tenemos como casa, el alcance que tenemos que tener según lo que ya está establecido y lo que es impartido por nuestros padres, pero también, y es muy importante, y aquí justamente se va a entrar a conjugar lo que hablaba el apóstol el día jueves. ¿Cómo voy a hacer yo las obras de un padre si no veo lo que mi padre está haciendo? ¿Cómo voy a hacer yo las obras de mi padre si no me junto a mi padre? No puedo ver lo que él ve, no siento lo que él siente y no puedo pensar lo que él piensa, ¿sí? No es que me voy a meter en la cabeza del padre, pero si yo me junto y me arrimo a él, voy a poder saber entenderlo y saber hacia dónde vamos juntos, ¿sí? También vamos a hablar de Abraham y de Isaac cuando ellos subían juntos, algo que predicaba el pastor Matías, y tiene mucho que ver justamente la visión que yo tengo, el concepto que tengo de casa, el concepto que tengo de visión y el concepto que tengo de mi paternidad. Dice entonces que visión es la capacidad de ver, ¿sí? Y ver es percibir con los ojos algo mediante la acción de la luz. Si no puedo ver, no puedo transmitir, ¿sí? Percibir con los ojos algo mediante la acción de la luz. Y aquí lo vamos a ir introduciendo un poquitito. ¿Por qué? Porque para ver necesitamos la exposición de la luz, ¿sí? La luz natural que refleja nos ayuda a nosotros a ver. Ella juega un papel fundamental en el desarrollo de la visión, ¿sí? Si hablamos de luz, hablamos de claridad, hablamos de nitidez, hablamos de algo que está exento de oscuridad o en cuya esencia no hay tinieblas. Si la Biblia nos habla de tinieblas o nos habla de oscuridad, nos está hablando de una escasa luz o nos está hablando de falto de luz, ¿sí? También la Biblia habla de ceguera, habla de ignorancia. Cuando habla de tinieblas también habla de ignorancia, ¿sí?
Y también habla de velos, ¿sí? Los velos son los que nos impiden ver la luz, ¿sí? Pero sabemos que estamos nosotros expuestos a una gran manifestación de luz en los últimos tiempos, ¿sí? Usted va a ver que por ahí los predicadores usamos, digo usamos, no recuerdo si lo uso, pero digo usamos porque lo he escuchado, tal vez tiene pocas luces o tiene muchas luces o tiene menos luces, ¿sí? Y hablamos a veces en referencia a esto, a la capacidad de conocimiento, la capacidad de transmisión que se tiene, pero hablando justamente de la visión que nosotros necesitamos, el desarrollo de esa capacidad de ver, ¿sí? Sobre todo lo que Dios habla, estamos justamente en este tiempo en una exposición muy grande de luz, por lo que nuestra capacidad de ver tendría que ser aumentada, tendría que ser mayor. Amén. Seguramente me está diciendo amén por ahí. Y quiero por favor que me ponga por allí si quiere, y si no anótelo, el Salmo 118, versículo 27. Yo voy a dar varios versículos. He estado escribiendo muchísimo. Mi esposa me dice, ¿por qué escribís tanto? Es lo que Dios me dio, así que voy a tratar de meterlo todo en esta mañana, en este ratito que tenemos, para poder llevarlo a donde la palabra lo quiere llevar, ¿sí? Salmo 118, 27 dice, Jehová es Dios y nos ha dado luz. Amén. Nos ha dado luz. Así que si tiene alguno al ladito ahí, dígale, Dios nos ha dado luz. ¿Sí? Chocolate por la noticia. Pero bueno, es bueno recordar, es bueno mencionar la palabra, ¿sí? Y recordarle a cualquiera que tenga cerca o a mí mismo, Dios me ha dado luz. Y si Dios me ha dado luz, estoy expuesto a la luz, por lo tanto tengo capacidad de ver. Amén, usted no es ningún ciego. Proverbios capítulo 6, versículo 23. Anote por favor, tengo varios versículos. Mientras lo busca, le paso a decir lo que es el velo. Velo es lo que impide ver o pensar con claridad. Tenga ese concepto también. Lo que impide ver o pensar con claridad. O sea que si usted todavía no está viendo algo, ¿sí? O no está pensando con claridad, es porque hay un velo que se tiene que correr. Y si no puedo correr mucho en esta mañana, quiero correrle 3 velos por lo menos a través de la palabra. Dice Proverbios 6:23 en la versión PDT, que es palabra de Dios para todos. El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la reprensión que disciplina es el camino que lleva a la vida. Amén. El mandamiento es una lámpara y la enseñanza es una luz. Gloria al Señor porque tenemos luz a través de su palabra. Estamos expuestos, ¿sí? En la medida que vamos avanzando en este camino cristiano a una gran capacidad de luz. Por lo que usted que está siendo nutrido a través de la enseñanza, a través de la palabra de Dios, empiece a percibir la luz, la claridad, la revelación que Dios le da a través de los tiempos, ¿sí? Muchos estamos instruidos en las luces que aparecían, por ejemplo, en el tabernáculo, en los niveles de revelación. Tenga bien presente eso. Hace poco el apóstol también nos hablaba acerca de la luz, y yo creo que justamente lo que más necesitamos en este tiempo es poder ver con claridad y que Dios nos quite los velos. Tal vez usted hasta piense, Dios me ha quitado los velos, o como por ahí muchos charlando, que no son tal vez del ministerio, nos dicen, yo no tengo necesidad de que ya me enseñen más, porque la Biblia dice esto, porque lo único que tengo que saber es que Jesús es el Salvador, que Él perdonó mis pecados, y yo ya soy salvo, y yo me voy al cielo, y es como que no se interesan por nada más, y sabemos que tenemos que dar una estatura, sabemos que tenemos que crecer, sabemos que tenemos que desarrollar nuestras capacidades, nuestros talentos, porque un día vamos a tener que dar cuenta y vamos a tener que justamente trabajar a favor de la casa en la que yo me nucleo. No soy alguien que estoy un llanero solitario, como es lo que usa el apóstol mucho en sus frases, ¿sí? No soy alguien descolgado, porque justamente la Biblia nos enseña que nosotros separados de Él nada podemos hacer, separados de la casa nada podemos hacer. Vamos a Isaías capítulo 29, versículo 18. Le dije que tenga lápiz y papel para que anote, así yo puedo ir tal vez más rapidito. Si me lo ponen ahí abajo, buenísimo, y si no, usted después lo buscará, tendrá tarea en su casa.
Dice Isaías capítulo 29, versículo 18, en aquel tiempo, amén, en aquel tiempo, yo lo tomo para este tiempo, los sordos oirán las palabras del libro. Amén. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas acontecimientos sobrenaturales por la capacidad de luz que se va a manifestar. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro. ¿Sí? Los sordos. Hay gente sorda que va a oír las palabras de este libro. Hay gente que está ciega que va a ver en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Quiere decir que luz va a resplandecer sobre ellos y lo que no entendían lo van a entender. Lo que no veían lo van a ver. Amén. Así que si usted es uno de ellos, quédese tranquilo que en la medida que el libro se abre, esta palabra bendita de Dios que predicamos va a traer luz sobre lo que está oculto. Por eso Juan 1:9 dice y nos habla, ¿sí?, de la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Ese Jesús que apareció, del cual hablaba Juan, apareció para alumbrar a todo hombre. Amén. Yo por lo general no soy de poner muchos versículos, pero en la medida que fui llevando, uno sabe que detrás de la cámara hay mucha gente que tal vez no es cristiana o tal vez es cristiana que recién empieza, y entonces trato a través de todo esto poder ponerle una línea para que vaya comprendiendo a dónde lo quiero llevar. ¿Sí? Jesús es la persona más importante de la vida. Jesús es la luz verdadera. Juan dijo, yo doy testimonio de la luz que alumbra a todo hombre. Cuando la Biblia habla de todo, justamente habla de una totalidad. No hay nadie que se quede afuera. Si acepta a Jesús, pueda recibir esa luz para que lo alumbre. Amén. El año 2020, creo que el pastor Alejandro había dicho al principio esto y me gustó mucho, tiene que ser el año de la visión perfecta. Año 2020. 20 sobre 20 es la visión perfecta. Si usted va a un oculista y le dice tiene una visión perfecta o una visión normal, le va a decir tenés 20 sobre 20. Año 2020, le profetizo. Amén. Una visión perfecta por la exposición a la luz que habrá en este tiempo. Que empezamos a ver hasta lo que no veíamos antes. O sea que todo lo que nos fue impartido lo podemos ver en un tiempo. Sobre todo Dios quiere que en este tiempo podamos ver lo que Él nos está hablando. Tengo un ejemplo aquí en el libro de Jeremías. Dios tiene que colocar, o Dios quiere colocar un mensaje, y para eso Él necesita saber cómo está el instrumento. Él necesita saber ese vaso que va a utilizar, esa vida, ese hombre, esa mujer de Dios, ¿sí? Si tiene el oído preparado para este tiempo y si tiene la visión preparada para este tiempo, para Dios poder bajar lo que Él quiere hablar. Dice Jeremías capítulo 1, versículo 1, en la TLA, que es la traducción al lenguaje actual, una Biblia un poquito más al lenguaje sencillo, y me gustó esta expresión. Dice, luego Dios me hizo dos preguntas. Qué lindo cuando Dios nos habla, ¿no? Pero cuando Dios nos pregunta, es como que a nosotros se nos llena el ser de preguntas. Dice, Jeremías, dime, ¿qué ves? Yo le respondí, veo la rama de un almendro. Sus frutos son los primeros en madurar. Jeremías rápido en contestar. Entonces me dijo, una consecuencia, si yo puedo ver, va a haber una respuesta de Dios. Hay una consecuencia. Tienes razón, yo soy el primero en hacer cumplir mis palabras. Amén. Pero dice, ¿qué más ves? Veo en el norte una olla hirviendo que está por volcarse hacia el sur. No es seguir con Jeremías, es poder seguir con qué es lo que estás viendo. Dios le habla a Jeremías, le pregunta, ¿qué ves? Y Jeremías empieza a hablar con Dios y a contarle lo que él ve. Pero evidentemente Dios tiene una capacidad, obviamente, mayor, y lo quiere introducir en esa capacidad a este hombre, a este emisor de su mensaje, para ver si él está viendo lo que Dios está viendo. Porque si Dios tiene que colocar un mensaje en nosotros, en usted, usted tiene que estar viendo lo que Dios quiere ver.
Justamente eso tiene que ver con la visión. Yo no puedo transmitir la visión de mi casa si no sé lo que mi padre está viendo, si no sé lo que mi padre está transmitiendo, si yo no comprendo hacia dónde mi padre me quiere llevar. De la misma manera funciona, ¿sí?, esta palabra revelatoria de Dios. Dios lo quiere introducir a Jeremías en el mismo ámbito, en ese mismo caudal de revelación, para saber que él va a ser portador digno de ese mensaje. Amén. Sigamos. Hoy estamos encerrados, ¿sí? Nos han encerrado, nos tienen saliendo de a poquito y a su vez nos están metiendo información por todos lados, ¿sí? Información de acá, información de allá, en las redes sociales, usted mira las noticias y ve información, y toda la información siempre termina dando vuelta a lo mismo, en esta bendita pandemia, que se puede, que no se puede, los temores, los miedos, ¿sí? Los infectados, los no infectados, ¿sí? Y lo que nos han generado en la cabeza, a mí yo no me incluyo, porque yo no soy de eso, yo me reniego, me resisto, ¿sí? Soy un rebelde en eso. Pero es lo que nos están logrando meter. ¿Para qué? Para que justamente veamos la realidad que ellos quieren que veamos. La negatividad, esa mala onda, ¿sí?, logra impartir en las mentes lo que ellos se proponen, para que usted vea cómo hay un paralelismo entre lo que Dios establece, lo que Dios quiere manifestarnos y lo que el sistema paralelamente está colocando. ¿Para qué? Para lograr sobre la gente tener un dominio, un control, y lo hacen a través de los medios. Cuanto más Dios, dice lo que venimos hablando, trae luz para que nosotros podamos ver cuál es la mejor, y hasta conozco gente que me ha comentado que llega a soñar con lo mismo, o que está enfermo, o que está con problemas, o que está con dificultades, o que tiene temor, ¿sí?, de perder el trabajo, temor de enfermarse, y están así continuamente. Hoy estamos viviendo situación difícil, sí, no hay duda. En mi caso nomás me he quedado sin prácticamente trabajo, estoy ahí apenitas trabajando un par de días nada más, ¿sí?, dada la situación. Pero Dios es Dios, y Dios habló sobre la vida de nosotros, Dios habló sobre la prosperidad, sobre la economía. Yo le creo a Dios, ¿sí? Este sistema no me va a hacer ver algo diferente a lo que Dios ya me habló y ya nos vino hablando desde que salimos de la ciudad de Gaiman. Continúo. Escuche los designios de Dios. Amén. Usted escuche a su padre, escuche la impartición de su casa, porque un padre siempre va a querer dimensionar a los hijos. Un padre es una fuente inagotable de recursos, es la acepción de la palabra pater, ¿sí? Es una fuente inagotable de los recursos. Por eso, a través de las transmisiones, lo que estamos queriendo hacer es bendecirlo, sacarlo de su encierro, sacarlo de su pasividad. ¿Por qué? Porque la iglesia de Dios tiene que ser activa, los hijos tienen que estar activos, tienen que ser funcionales. Quiero darle un ejemplo a través de la vida de Abraham, ¿sí?, y la paciencia que Dios tuvo con este hombre porque quería implantar una visión en él. Y justamente quiero que usted pueda ver el desarrollo. No sé cuánto tiempo vamos. Tengo tiempo. Quiero meterlo en este tema apasionante que es la vida de Abraham, la vida de Lot, la vida de Sara, la vida de su familia, cómo Dios lo llamó, cómo Dios lo sacó, y para que usted pueda entender un poquito, espero no ser confuso, también póngame ahí si no estoy siendo claro, a ver si puedo volver y aclararle un poquito. Usted no tenga temor en escribirme, no hay ningún problema, estamos abiertos, estamos justamente para poder desarrollar el crecimiento de la casa y de aquellos que nos oyen. Dios necesitaba implantar algo en la vida de un hombre, como lo hizo en su momento con Noé, un hombre justo que él encontró. También vemos en la vida de Abraham, ¿sí?, el ejemplo del trato de Dios hacia una familia, hacia una casa, y cómo se gesta la visión de Dios para que el alcance pueda ser fructífero, para que el alcance sea mayor. Y hoy, mientras escribía sobre esto, pensaba, ¿qué hubiese sido si Abraham no hubiese entendido? ¿Qué hubiese sido que de hecho Abraham no fue entendiendo muchas cosas, y fue siendo procesado, ¿sí?, a través de la palabra de Dios? ¿Qué hubiese sido si Abraham no hubiese obedecido? Porque gracias a Abraham alcanzamos nosotros la promesa. Pero lo bueno es que Abraham entendió, ¿sí? Y hay personajes aquí, Abraham, justamente hablaba el apóstol el otro día
en privado, nos decía, este hombre era un padre enaltecido, su nombre, hablamos de propósito, él nos hablaba de propósito justamente desde el punto de vista de la casa, su testimonio, cómo fue el desarrollo de la casa Monte de Sión, y justamente hablábamos de Abraham. Abraham, su nombre significa padre enaltecido, ¿sí? Un padre que está en alto, un padre digno de alabanza, eso significa enaltecido, ¿sí? Justamente estuve buscando algunos en el diccionario, pero tiene que ver con justamente ser alabado por las cualidades que una persona tiene, ¿sí? Ahora, Abraham tenía una esposa que se llamaba Sara, ¿sí? Y Sara justamente su nombre significa, Sarai, Sarai se llamaba, ¿sí? Abraham y Sarai. Sarai se llamaba su esposa y Sarai significa mujer dominante, ¿sí? Mujer dominante. Permiso. Hablo tanto que se me seca la boca seguida. Fíjese que el diseño de Dios tiene que transformar esa familia, tiene que transformar esa casa para que justamente pueda ser lo que Dios quiere que sea. ¿Por qué digo esto? Porque tal vez hay referentes de iglesias que por ahí me están mirando, que me pueden estar mirando en algún momento, y tal vez todavía no pueden desarrollar la capacidad que Dios en algún momento les habló, o tal vez haya matrimonios, ¿sí? Que quieran desistir o que han querido desistir pensando en acá no va a pasar nada, Dios habló pero parece que se olvida de nosotros. Dios no se olvida de sus promesas, Dios es un Dios paciente, el problema es que nosotros a veces no somos pacientes. Fíjese cómo Dios quería formar algo de la vida de Abraham, pero tenía que ser procesado y por eso hay velos que tenían que ser quitados, ¿sí? Este padre enaltecido estaba unido a una mujer dominante. Mire qué combo maravilloso. Vamos al libro de Génesis, capítulo 11. En el libro de Génesis, capítulo 11, hay un personaje más que aparece allí, es Lot, y es de los tres personajes que les voy a ir hablando. Génesis capítulo 11 nos muestra la genealogía de Sem hasta que llega a Taré, ¿sí? El padre de Abraham. Acá capaz que vaya un poquito más rápido porque creo que todos conocen la historia de Abraham. En el 11:31 habla de Taré, ¿sí? Taré dice, tomó. Yo siempre había creído que Abraham había salido de Ur de los Caldeos, pero en realidad el que salió de Ur de los Caldeos fue Taré. Y Taré fue el que llevó a Abraham y a su esposa y también se fue con ellos. ¿Por qué? Porque según lo que leía, lo que estudiaba, Dios ya había empezado a trabajar, y claro, tiene que ser el diseño de Dios, con la cabeza y con la mente de un hombre, con la vida de Taré. Y era algo atípico porque justamente Ur de los Caldeos era un lugar muy idólatra, un lugar donde había mucha idolatría y se servía a dioses paganos. Pero Dios toma la vida de Taré y se ve que Dios ya le empezó a plantar una idea, porque Taré salió para ir hacia Canaán. Dice el 11:31 del libro de Génesis, y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Lo toman a Lot, Taré lo toma a Lot, ¿sí? Esto es importante también remarcarlo, porque muere el papá de Lot, entonces Taré, como cabeza de la familia, usted sabe que las familias eran patriarcales, ¿sí? El que mandaba era Taré y todos obedecían, se lleva a su hijo y se lleva también a su sobrino, pues había quedado huérfano, entonces se mete bajo el ala de Taré, ¿sí? Se lleva a Sarai y se lleva a Abraham. Ahora, dice los estudios, ¿sí? Los comentarios, aparentemente Abraham empieza a nutrirse de esa revelación, por así decir, que tenía Taré. Entonces él sabe a dónde tiene que ir. ¿Por qué? Porque cuando Taré va a morir, ¿sí? Taré va a morir, dice que Abraham ya se había ido de Harán, ¿sí? Harán está entre la mitad de Ur de los Caldeos y Canaán. Ellos salieron para ir a Canaán y se quedaron en la mitad, y ahí dice que pusieron su morada. Y hay dos ejemplos, ¿sí? En el libro, ya en el capítulo 12, empieza a hablar de que Abraham sale, ¿sí? Dice, pero Dios le había hablado a Abraham que salga de la casa
de su padre, de su parentela, de su tierra, y aparentemente él toma el compromiso sobre Lot, porque ya tenía 75 años, es como que se ha visto solo, seguramente se ha visto muy viejo y ya lo veía como un hijo. Y también hay otra posibilidad que yo anoté, que puede haber sido el por qué Lot se fue con Abraham, y es que Lot ha visto seguramente la proyección que Abraham tenía y no quería despegarse de él porque lo veía como una fuente de recursos. Hablábamos de que un padre es una fuente de recursos y evidentemente Lot veía eso en Abraham, pero lamentablemente Lot no tenía el carácter de él, pues más tarde, usted lo va a ver, lo terminaría evidenciando, ¿sí? Hago un repaso. Salen de Ur de los Caldeos, Taré con Abraham, con Sarai y con Lot. Taré llega a Harán, se quedan ahí. Aparentemente ya Abraham se había ido y había continuado, o sea, no se quedó con su padre. El padre, como se queda, se muere allí en Harán. O sea, toda la descendencia, perdón, todos sus padres y su familia que quedó atrás, se murió el tío de Abraham, se murió el papá, pero él continuó con Lot. Si usted mira, el otro hermano de Abraham es muy importante en la historia también, porque más tarde vendría a dar a luz a Rebeca, la mujer de su propio hijo. Pero esa es otra historia que continúa paralelamente, ¿sí? Ahora, Lot se le pega a Abraham por esto que decíamos, ¿sí? Porque por las dos razones que pueden haber sido, una que lo vio como padre a Abraham y Abraham lo vio como hijo, se encariñó con él, y la otra es que Lot pudo ver en Abraham una fuente de recursos, ¿sí? Alguien que lo iba a proyectar, alguien que lo podía catapultar. ¿Por qué? Porque Abraham tenía una capacidad de hacer negocios. Abraham era un empresario, ¿sí? Usted lo va a ver en el desarrollo del libro de Génesis, la capacidad que él tenía, la facilidad que tenía él de tener cosas, de adquirir bienes, ¿sí? Era un hombre con una visión muy amplia en cuanto a lo mercantil, en cuanto a los negocios. Libro de Génesis capítulo 12, versículo 4, la Biblia dice, y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Cuando usted empieza a ver la vida de Lot, ¿sí? Detenidamente, usted va a ver que la Biblia lo menciona como algo que se le pega a Abraham, no que Dios quería que Abraham fuera con Lot, ¿sí? Dice que Abraham fue obediente, dice que se fue como Jehová le dijo, y usted va a ver allí en el versículo 4 cómo hay un punto y como una separación, y medio como descartado, así sale, y Lot fue con él, ¿sí? Dice, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán, ¿sí? Ese Lot ya empezó a molestarle a Dios, me parece. Abraham fue obediente y siguió el camino hacia Canaán, y dice la Biblia que a Canaán llegaron. Salió para ir a un lugar y a ese lugar llegó. Este Lot, justamente, y le voy a introducir un poquito por qué este Lot es un poco molesto, es el primer velo que se tiene que caer, justamente porque Lot significa velo. Y velo dijimos que es todo lo que impide ver o pensar con claridad. Por eso, en el caminar, en el trajín, tal vez muchos Lot se han pegado, viendo la proyección, viendo la fuente de recursos que había en una casa, la fuente de recursos que había en un padre, y por eso muchos se tuvieron que despegar de tu lado, por eso muchos se tuvieron que salir de tu lado por las circunstancias o por lo que se manifestó, o tal vez hoy, que me estás escuchando, tal vez haya algún Lot que se te ha pegado, algún velo el cual se tiene que correr, se tiene que salir para poder ver o pensar con claridad. Dice el versículo 7, ¿sí?, que Dios ahora se le aparece a Abraham. Primero le habló, ahora Dios empieza a entrar en esta relación con Abraham y ahora se le aparece, ¿sí? Dios es como que le va mostrando de a poquito a dónde lo quiere llevar, ¿sí?, para que su luz le vaya dando el sentido a la visión de Abraham. Primero le habla, Abraham le obedece, llega a destino y ahí es cuando empiezan a aparecer las promesas, aunque Abraham todavía no podía ver la dimensión de esa promesa. Amén. Note usted que el diseño de paternidad todos lo quieren alcanzar. De hecho, hay muchos que por ahí se dicen padres porque tienen iglesia, porque tienen mucha gente,
¿sí? Porque tienen muchos ministerios, pero no todos son padres porque no portan el ADN del Padre eterno, del Padre celestial. Abraham era padre. Amén. Sí, ya sé, no tenía hijos, pero Abraham era padre, ¿sí? Pero se portaba, porque él portaba ese propósito. Era padre enaltecido, pero era padre. Tenía un propósito. Él era portador de un propósito de paternidad, ¿sí? Pero todavía tenía que pasar ese proceso de metamorfosis, de cambio, de transformación para entrar en el verdadero propósito eterno de Dios, ¿sí? Usted conoce la metamorfosis, de lo que habla Romanos capítulo 12, ¿sí? La metamorfosis de la mariposa, si no, investigue. Tenía que pasar ese proceso para pasar de un propósito por el cual fue creado a un propósito eterno al cual Dios lo quería llevar. Por eso, no hay duda, no cabe duda de que Dios puede cambiar un nombre, que Dios puede cambiar un propósito. Si tú le agradas, si a Dios le agrada la casa, lo va llevando de transformación en transformación. Dios puede cambiar el nombre, Dios puede cambiar el propósito de alguien que nació para una determinada cosa, llevarlo a una dimensión mayor, porque es lo que hizo justamente con Abraham. Él va camino a eso, amén, pero no todo es instantáneo, tiene que pasar un proceso que quede con aprendizaje. Decía el apóstol el día viernes que Dios no lo revela todo siempre, sino que va trabajando para que podamos entrar en ese nivel de revelación y entendimiento. Dios va trabajando, revelando de a poco para que podamos captar, aprender y activar, ¿sí? Para que podamos captar, aprender y activar, accionar, porque mis acciones justamente van a manifestar a la casa que pertenezco, van a manifestar el Padre que tengo, ¿sí? Abraham tenía que mutar, él era enaltecido, él era alabado según su nombre, pero ¿por qué? Si todavía no tenía hijo. ¿Por qué podía ser alabado ese hombre? Me imagino que en el lugar donde él estaba o donde lo conocieron, lo mirarían y decían, ¿cómo te llamas? Abraham. Y capaz que se le reirían, porque dirían, ¿enaltecido de qué si no tenés nada? Tal vez tenés posesiones, pero tu nombre dice que sos padre y no sos padre de nada, ¿sí? Pero Dios tenía que transformar esa realidad, ¿sí? Él aún no era apto, no estaba apto su mente, todavía no estaba apto su ser, ¿sí? Para aportar un nombre mayor, un propósito mayor. Aún en esa condición, ¿sí? Fíjese qué bueno es Dios, Abraham recibe la promesa y en el momento que recibe la promesa, en el versículo 7, ¿sí? Dice que él levantó un altar. Hay una condición de humildad que es lo que lleva a Abraham a poder desarrollarse, a Dios poder trabajar en él. Hay una condición de humildad tremenda en ese hombre, que en el momento que escucha a Dios, en el momento que lo palpa a Dios, él lo reconoce como superior a todo, ¿sí? Entienda que Abraham viene de una cultura pagana, viene de una cultura idólatra, ¿sí? Lo poco que ha recibido lo ha recibido de su padre, que seguramente empezó a oír algo de este Dios maravilloso, y Abraham se penetra, ¿sí? Se compenetra en Dios, en este Dios maravilloso que le empieza a hablar y que a él lo empieza a volver loco. Nunca había oído hablar de este Dios y Dios trata personalmente con él. Entonces, en la medida que él va descubriendo a Dios, Dios le va mostrando su visión a Abraham, la visión que él tiene sobre Abraham, algo que él todavía no ve. Entonces, como Abraham se maravilla, dice el versículo 7, y apareció Jehová a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. En su momento lo llama y le dice, tenés que irte a una tierra que yo te voy a mostrar, nada más, para ver si hay acción, para ver si hay obediencia. Como Abraham obedece, aquí aparece Dios y le dice, a tu descendencia voy a dar esta tierra, por la tierra que él pasó, por la tierra que él caminó. Este padre, que todavía tenía que desarrollar sus capacidades de paternidad, ya tenía promesas. Y eso que todavía no había alcanzado el propósito que Dios le había puesto. Sin embargo, con su poca luz que entiende en ese momento, dice, edificó un altar a Jehová que le había aparecido. Esa humildad de este hombre ayuda a reconocer de dónde proviene lo que yo tengo, lo que yo porto, y me lo empieza a transformar en un hombre adorador de un Dios totalmente genuino. Una promesa, un altar.
evidencia del carácter adorador de Abraham, un carácter humilde, de entrega, de renuncia. El carácter que tiene este hombre de Dios es un carácter que tiene que tener la paternidad. Un carácter de entrega, de renuncia. Él se da, porque un padre se da, un padre se entrega. El carácter de la paternidad es estar atento a lo que el Padre espera de mí. Téngalo presente para que podamos verlo un poquitito más adelante. Como va siendo transformado este varón, este hombre, en cada encuentro con Dios empieza a ser manifiesto. Su transformación empieza a ser evidente, ¿sí? Y como dice allí la Biblia, y Lot estaba con él, como que ya está molestando, ¿sí? Fíjese que la Biblia dice, y Lot estaba con él. Ahora, Lot estaba con él, pero era un simple espectador, porque él no se estaba impregnando de lo que Abraham estaba viviendo. Cuidado con eso. Dice el capítulo 13, versículo 1. Abraham y Lot se separan. Amén. Tiene que correrse ese velo, el primer velo. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev. Bien. Él y su mujer con todo lo que tenía y con el Lot. ¿Sí? Lea conmigo de vuelta. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, qué bueno, con todo lo que él tenía, coma, y con él Lot, para ir entendiendo ese acompañamiento de Lot como un lastre, ¿sí? Como algo pesado, como una carga, ¿sí? Note usted cómo la palabra lo menciona, Lot es un velo para Abraham. Este hombre, Lot, tuvo ejemplo de paternidad, fue bendecido al lado de un hombre bendecido, fue enseñado, fue instruido, tuvo un buen ejemplo. El apóstol Pablo le dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Ustedes tienen ejemplo. Jesús decía, imítenme. Pablo decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Este hombre tenía todo para imitar. Sin embargo, no imitó nada. Estaba en la casa, pero no portaba el ADN de Abraham, ¿sí? Note usted también que este mismo Lot fue un velo para Abraham. Él era un velo. En su vida, su propósito estaba velado. Su nombre es velo. Pero él fue un velo para Abraham. Pues le bloqueó el desarrollo. Le bloqueó el crecimiento. Le tapó la visión. Lo frenó. Amén. Paralelo a esto, note que Abraham fue bendecido, fue muy prosperado. ¿Sí? Si usted lee la Biblia, dice que Abraham era riquísimo. Abraham tenía muchas posesiones. ¿Sí? Note usted, paralelamente a esto, ¿no habrá sido ese un velo para Abraham? El hecho de adquirir y de tener, ¿no habrá sido ese el velo que a él lo detuvo, lo frenó y no lo llevó a continuar entrando en la revelación de Dios? En buscar más de este Dios que lo estaba proveyendo. Se lo dejo como un pensamiento. Dice el versículo 2 del capítulo 13, y Abraham era riquísimo, no dice rico, no dice que tenía, dice que era riquísimo, en ganado, en plata y en oro. Un hombre que tenía la capacidad de hacer negocios, un hombre que tenía la capacidad de adquirir bienes, un comerciante, un empresario. ¿Quién no quiere estar al lado de un empresario? ¿Quién no quisiera estar al lado de un hombre que lo que toca lo vuelve oro? ¿Sí? Esa es la capacidad que Abraham tenía de multiplicar todo lo que tocaba, porque evidentemente Dios había puesto sus ojos en él, ¿sí? Y el desarrollo y esa capacidad de hacer riquezas. Para Lot, ¿sí? Evidentemente lo cegó eso, la riqueza. Tal vez lo que estaba muriendo en Abraham en ese proceso de metamorfosis, ¿sí? E incluso ese enaltecimiento, le estaba cayendo a él, a Lot. Le estaba cayendo. Lo que moría Abraham lo capturaba a Lot. Lástima que capturaba lo malo, ¿sí? Pero Abraham no estaba siendo transformado. Lo bueno es que Abraham estaba siendo transformado y Lot también estaba siendo transformado. Lamentablemente para mal. Por eso, dentro de una casa hay mucha gente que puede ser transformada y tal vez otros no, pero todos comemos de la misma mesa. Por eso
Cuidado con esto, no lo llevemos para cualquier lado, lo que recibimos, no llevemos para cualquier lado, no nos enojemos. Pensaba yo el otro día, muchos hablamos de casa, hablamos de padre, hablamos de hermano, y amo a mi pastor, y amo a mi padre, pero cuando viene la disciplina, cuando el padre te corrige, cuando el padre te habla, cuando el padre te dice no acá, no allá, y la gente empieza como a enojarse, como a ponerse de costado, como a patinar, y como que me parece que me voy, y como parece que me falta el respeto, y como parece que no me entienden, ahí no sé hasta dónde va la paternidad, y ya no amo tanto a mi pastor, y ya no amo tanto la visión, y ya empiezo a ver que se me empiezan a poner velos, ¿sí? Porque lo que veía claramente antes ya no lo veo. Entonces es importante, ¿sí?, poder mirarnos, examinarnos y empezar a pesar, ¿sí?, todo lo que hemos venido comiendo, a la luz que hemos sido expuestos, ¿sí?, para que, como dice el apóstol, también nuestras miserias sean expuestas y poder erradicar de nosotros aquello que no agrada, ¿sí? Si no, vea cómo termina Lot, ¿sí? Fíjese que volviendo a Abraham dice que pasó por el altar. Abraham vuelve luego de eso, pasa por el altar que había hecho e invocó a Jehová. Versículo 3 del capítulo 13 dice, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, ¿sí?, en el altar que él había edificado, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Ahora, dice el versículo 5, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, ¿sí? Note que Lot no adora, no invoca, ¿sí? Dice que Abraham fue al altar, el que había hecho antes, e invocó al nombre de Jehová. Abraham era un adorador. Ese carácter adorador y de humildad no se traspasó a Lot. Lot no lo imitó. Dice, el versículo 5, lo corta limpio, dice que Lot andaba con Abraham y que tenía, ya andaba, ¿sí?, tenía ovejas, vacas y tiendas. Su poder adquisitivo había crecido, su desarrollo económico había crecido, pero él no invoca, él no adora, él recauda, guarda, él recauda, ¿sí? Él no adora, él no invoca, no se somete, él simplemente recauda. Ahora fíjese qué importante que es la esencia de mi casa, portar el ADN del diseño, la savia del mismo árbol, la savia que a mí me nutre, de la misma, del mismo tronco, ¿sí? Soy rama, pero soy del mismo tronco. La Biblia dice, mirad bien cómo andéis, no como necios, ¿sí? La esencia de Lot estaba por manifestarse, ¿sí? Y Dios necesita que Lot se corra de Abraham, ¿sí? Usted también note allí que a pesar de que Abraham va al altar, invoca, Dios no le habla. Él es un adorador, ¿sí? Adora a Dios, reconoce a Dios en todo, pero Dios no le habla hasta que no se separa de Lot. ¿En calidad de qué usted se sienta a la mesa? El pan a usted no lo ha nutrido, no los ha nutrido a ustedes el pan, la miel no los ha saciado, ¿sí? Como este Lot. No comió pan, ha comido miel, palabra revelatoria, no ha sido saciado de palabra revelatoria. Este hombre, ¿sí?, Lot, ha degustado una mesa suculenta en la mesa de Abraham, en la casa de Abraham. Ha sido beneficiado de muchos bienes, ha sido saciado, ha sido de mucha provisión para él. Sin embargo, no tiene el carácter de Abraham. Y entra en esencia lo mismo que Jesús le manifestó a los fariseos cuando empezamos la charla allí en el libro de Juan. Es el orgullo. La misma esencia y raíz del carácter de su padre, el diablo, que lo llevó a perder su lugar en el cielo. Lo mismo Jesús le evidenció a los fariseos y los quisieron matar y se enojó. Pero era lo que estaba manifestando Lot. Manifestaba orgullo, estaba manifestando lo enaltecido de Abraham, lo estaba impregnándose en él, se estaba creyéndosela, como decimos nosotros, por todo lo que él había adquirido, por todo lo que él tenía. Seguía acumulando. Amado, con gente orgullosa no se puede edificar, con gente orgullosa no se puede construir, con gente que no sea humilde no se puede construir. Si no estamos, o en el caso de Abraham, o en nuestro caso, estamos nutriendo cerdos, cambiando el pan
por algarrobas. De su boca, de mi boca, de boca del Padre, sale pan. Pero cuando llega al individuo se convierte en una simple algarroba. Y no tengo temor en decir esto, porque es lo que nos ha sido impartido, por el carácter, ¿sí?, que tenemos de transmitir este diseño, ¿sí? Que la palabra que transmitimos no termine siendo simple algarroba para un cerdo, porque los únicos que comen algarroba son los cerdos. No desperdicie el pan en hijos rebeldes, no desperdicie el pan en aquellos que no se humillan, no desperdicie la mesa en aquellos que no se sientan con un corazón acorde al diseño de Dios. Sigamos, para que no se me enoje conmigo. Dice la Biblia en el capítulo 13, versículo 6 de Génesis: y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham, versículo 8, dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Ahora note usted la capacidad de productividad de Abraham, que la tierra le quedó chica. Pastores amados, amigos, hermanos, la tierra nos tiene que quedar chica, porque el diseño de Dios es predicar a toda criatura, a todas las naciones. Iglesia Monte de Sión, la tierra, nuestro territorio nos tiene que quedar chico, porque tenemos paternidad productiva, porque el diseño de Dios es productividad, es actividad. La capacidad de Abraham hizo que la tierra le quede chica. ¿Por qué? Porque tenían muchas posesiones. Un padre enaltecido, ¿sí?, con la luz que tenía, y en su crecimiento en Canaán logró proyectarlo a Lot y a las demás gente que había allí, al punto de desarrollar, yo anoté por allí y me daba risa cuando lo escribía, una mega iglesia. Desarrolló el territorio a tal nivel porque su capacidad de productividad, una mega iglesia, al punto que tenían pastores, o sea que ellos se convirtieron en apóstoles. Abraham era un apóstol y gestó un apóstol. Su carácter de paternidad engendró hijos, ¿sí? Pobló esa tierra, es una mega iglesia, y a su vez hizo que Lot se convirtiera en un apóstol. Ahora, ¿qué tipo de apóstol es Lot? ¿Sí? Alguno me va a matar seguro, pero si tiene pastores, son apóstoles. ¿Sí? ¿Quién tiene apóstoles? ¿Quién tiene apóstoles si no otro apóstol? Ahora, su apostolado y Lot, porque tenían ambiciones distintas. Simplemente por eso. Aquí podemos ver lo que yo le mencionaba arriba, el carácter que portamos, a quien representa, lo que está impregnado en nosotros, el carácter de paternidad, el carácter de familia, ¿a quién representa? ¿Por qué no pueden convivir dos apóstoles? ¿Por qué no se pueden nutrir dos apóstoles? El territorio lo quedó chico, ¿sí? Y qué bueno sería seguir abriéndose a las naciones, pero no, Lot se la creía, Lot se enalteció y Lot se tuvo que separar de la fuente de sus recursos. Las obras no estaban manifestando una madurez que requiere estatura, pero era un apóstol, pero no tenía la estatura, no tenía la dimensión que Dios pedía. Es un apóstol que se estaba desarrollando todavía bajo el ala de Abraham, pero se la creyó. Por eso es tan importante estar nutrido del mismo árbol, nutrido de la misma casa, seguir nutriéndote del que te desarrolló, del que te catapultó, del que te está alimentando. No te puedes separar, comer un tiempo de uno, comer otro tiempo de otro, alimentarme de distintas corrientes. Tienes que seguir alimentado, agarrado de la fuente de tu recurso. Primero Dios, luego tu casa y luego tus padres que te puso el Señor. Y si no tiene padre, es importante que se alinee bajo una casa, que sea una fuente de recursos constante, que pueda llevar a un desarrollo y a un crecimiento su ministerio.
con la misma esencia de algo que está establecido. Ya estoy en 1 hora y me tendría que cortar, ¿sí? La verdad que tengo muchísimo más y se me va. El primer velo que se le corre aquí a Abraham, ¿sí?, es que Lot se tiene que ir. Lamentablemente Lot no pudo desarrollar el carácter de Abraham. Lamentablemente Lot fue un velo para Abraham y esto los obliga a tener que separarse. Lamentablemente y tristemente, ¿sí?, no los separa ideologías, no los separan doctrinas, los separan posesiones. Y es lo más triste que pasa hoy y que se ve hoy tal vez en la iglesia del Señor globalmente, ¿sí?, donde hay muchos enaltecidos tal vez porque tienen grandes posesiones, grandes riquezas, tal vez magnificencia muestran, pero tal vez Dios no está allí. No quiere decir que Dios esté allí. Nunca hay que olvidarse de dónde uno salió y la fuente de sus recursos que le proveyó. La Biblia dice que la cantidad de bienes que tenía fue lo que los separó. Ahora Abraham tiene ese carácter de humildad, de entrega, de renuncia. Y renuncia a todo lo que tiene y a todo lo que ve, con tal de que Lot elija un territorio primero. Y se empieza a ver la decadencia de Lot acorde a su corta visión. Y sabemos dónde termina Lot. Y note usted que se cae el primer velo y Dios le vuelve a hablar a Abraham. Y Dios le vuelve a traer promesas a Abraham y ya le empieza a hablar de un diseño a través de los hijos. Tal vez en algún otro momento le pueda desarrollar lo que me faltó, ¿sí? El otro velo que se le tiene que caer es el velo de los recursos. Y el tercer velo justamente es el de la visión que Dios quiere que usted tenga, que es en el momento de sacrificar todo. Tal vez tenga que poner una segunda parte, ¿sí?, de la visión continuará. Para no dejarlo colgado con el mensaje, ¿sí? El segundo velo que se le tiene que correr a usted es el velo del recurso, el velo de la economía, ¿sí? Abraham tiene que ser procesado en eso, ¿sí? Y en algún momento cuando él vuelve se le aparece Melquisedec y él dice la Biblia que le diezma absolutamente de todo. Segundo velo que se le cae. No sabe, no conoce, no entiende. Es el primer momento donde él escucha de esto y sin embargo ni lo piensa y establece un diseño económico para su vida. Tenía muchas posesiones. No lo dudó, estableció un pacto. Melquisedec le puso pan y le puso vino. Disfrutaron de una santa cena allí, en medio de ese territorio. Compartieron, establecieron pacto. Segundo velo. El tercer velo, el velo de la entrega total, ¿sí? La entrega, la muerte a todo. La entrega final para alcanzar la visión que Dios tiene, que es el momento del sacrificio de Isaac en el monte Moriah, el monte de la visión, el monte de la provisión. Moriah significa eso, visión y provisión. Perdónenme, no me quiero extender más, si no me van a matar. Sé que más de 40 minutos después empiezan a perder las capacidades a veces de escuchar, de atender. Es mucho lo que hay aquí, mucho contenido que hay en la palabra del Señor, mucha luz sobre su vida. Espero haberle sido bendición, que usted pueda tener la claridad justamente que la palabra le ha traído esta mañana para poder ver más allá de lo que se ve. Los bendigo, bendigo mi casa, bendigo la familia, bendigo a todos mis hermanos pastores, bendigo la vida de mi apóstol que me ha dado la confianza de poder salir este día. Perdone si lo aburrí, perdone si me extendí demasiado, no quería mirar la hora por eso, pero quería bendecirle en esta mañana con esta palabra. Un abrazo grande, enorme, nos veremos seguramente en estos días a través de otra transmisión. Que tenga un excelente domingo. Bendiciones.